Antes de que la maldad existiera, antes de que la primera sombra oscureciera la creación, los cielos eran un reino de luz y armonía absolutas. En este dominio eterno, donde Dios reinaba en perfección infinita, los ángeles se postraban en adoración. Sus voces resonaban como un coro eterno de gloria y alabanza. No existía el conflicto, no había duda ni traición, solo la devoción más pura y el gozo de servir al Altísimo. Entre esta hueste celestial había muchos ángeles magníficos, cada uno con un propósito, cada uno con un papel en la gran obra de la creación. Pero entre todos ellos hubo uno que sobresalía con un resplandor incomparable, un ser que superaba en esplendor, sabiduría y poder a cualquier otro. Su nombre era Lucifer, el portador de luz, la joya más preciosa de la creación divina, el primero y el más glorioso de los ángeles. Lucifer, la perfección en su máxima expresión. Lucifer no era un ángel cualquiera. No solo había sido el primero de los creados, sino que había sido moldeado con un nivel de perfección que ninguna otra criatura poseía. Dios lo dotó con cualidades que lo hacían excepcional en todos los aspectos. Su belleza era indescriptible, su esplendor superaba al de todas las estrellas del universo, y su presencia emanaba un poder que llenaba los cielos con su fulgor. El libro de Ezequiel describe su magnificencia con palabras que apenas pueden capturar su esplendor. Estaba adornado con toda piedra preciosa, desde el topacio hasta el jaspe. Su vestidura había sido preparada desde el día de su creación, y el brillo de su ser era un reflejo de la gloria de Dios mismo. Era el ángel más alto en jerarquía, el más sabio después del Altísimo, y el más fuerte entre las huestes celestiales. Pero Lucifer no solo era glorioso en apariencia, su poder y sabiduría eran inigualables. Comprendía los misterios de la existencia de una manera que ningún otro ángel podía. Dios le confió secretos que ningún otro había escuchado. Le otorgó acceso a los rincones más sagrados del cielo y lo puso en una posición de honor supremo. Lucifer no solo tenía la inteligencia más vasta, sino que su entendimiento era tan profundo que podía ver la estructura misma de la realidad. Además, su voz lideraba los coros de adoración en los cielos. Cuando cantaba, su melodía se elevaba sobre todos los ángeles y llenaba el universo con la más pura alabanza. Su canto no era solo un sonido, sino una manifestación del amor y la gloria divina. Su deber era guiar a los ángeles en la exaltación a Dios, asegurando que toda la creación reflejara la magnificencia del Creador. El querubín protector, guardián del santuario celestial. Lucifer no solo era el líder de la adoración, sino que tenía una función aún más elevada. Era el querubín protector, el guardián del santuario celestial. Dios lo había colocado en lo más alto, entre los seres más cercanos a su trono. Su misión era resguardar la pureza del cielo, velar por la gloria de Dios y asegurar que su voluntad fuera cumplida en cada rincón de la creación. Se paseaba en medio del fuego divino, un lugar donde solo los más puros podían estar. Este fuego no era simplemente una llama, sino una manifestación del poder y la santidad de Dios. Solo aquellos que eran completamente incorruptibles podían sostenerse en su presencia, y Lucifer era uno de ellos. Su esplendor era tal que incluso los ángeles más altos lo miraban con asombro. Su posición no solo le otorgaba honor, sino una responsabilidad inmensa. Como protector del santuario, debía asegurarse de que la adoración celestial permaneciera inmaculada, que la voluntad de Dios fuera cumplida sin desviación. Era el líder de los ejércitos angélicos, el encargado de mantener el orden y la armonía en los cielos. En él se confiaba el equilibrio mismo del reino celestial. Dios lo había creado con el más alto propósito.
Había depositado en él poder, belleza, sabiduría y honor sin comparación. Era la obra maestra de la creación, el ángel más cercano a la divinidad, el origen del orgullo, la primera sombra en el paraíso. Durante incontables eras, Lucifer cumplió su función con absoluta fidelidad. Era el primero entre los ángeles, el más resplandeciente, el más glorioso. Su sola presencia iluminaba los cielos y su voz lideraba la alabanza a Dios con un fervor incomparable. No existía ser más venerado en la corte celestial. Era admirado, respetado y seguido con devoción por los ángeles de todas las jerarquías. Cuando él hablaba, el universo escuchaba. Cuando él cantaba, los cielos se estremecían. Su esplendor era tan abrumador que muchos de sus hermanos lo miraban con asombro, como si fuera la misma manifestación de la gloria de Dios. Pero en algún momento, sin que nadie pudiera advertirlo, algo en su interior comenzó a cambiar. Al principio, fue solo un pensamiento fugaz, una duda pasajera que se deslizaba en lo más profundo de su mente. Si yo soy la más perfecta de las creaciones, si mi luz brilla más que cualquier otra, si mi poder y mi sabiduría superan a los de todos los demás ángeles, ¿por qué no tengo un dominio mayor? ¿Por qué debo seguir sirviendo cuando todo en mí parece destinado a gobernar? Cada vez que los ángeles se postraban ante Dios, Lucifer observaba en silencio, y la inquietud se hacía más fuerte. Durante incontables edades, él también se inclinó sin cuestionarlo, lleno de amor y devoción. Pero ahora en su mente, un nuevo pensamiento comenzaba a arraigarse. Si mi esplendor es tan inmenso, si mi poder es tan vasto, ¿por qué no debería recibir también esa adoración? Lo que al principio fueron simples cuestionamientos, se convirtieron en una convicción inquebrantable. Se repetía a sí mismo que su grandeza no podía ser casualidad. Había sido moldeado con el máximo esplendor. Cada ángel reflejaba la gloria de Dios de alguna manera, pero en él, esa gloria era absoluta. ¿Acaso Dios lo había hecho tan sublime solo para mantenerlo como un servidor más? No podía ser. Su perfección debía tener un propósito más alto. Quizás su destino no era servir, sino gobernar. El veneno de la envidia y la ambición. El orgullo empezó a devorarlo desde dentro. Lo que antes veía como dones divinos, ahora los consideraba pruebas de su derecho a ascender. Su belleza, su poder, su sabiduría, todo lo que lo hacía superior a sus hermanos, lo convencía cada vez más de que su lugar en la creación estaba por encima del resto. No solo debía ser el líder de los ángeles, debía ser más. Fue entonces cuando la envidia se infiltró en su espíritu, lenta pero letal, como un veneno que lo iba corrompiendo sin que él lo notara. ¿Por qué Dios debía ser el único en recibir gloria y honor? En su mente empezó a encontrar argumentos para justificar su ambición. Se decía a sí mismo que no se trataba de traición ni de rebeldía, sino de justicia. ¿Acaso Dios no les había dado libre albedrío? ¿No significaba eso que tenía derecho a aspirar a más? Con el tiempo, estas ideas dejaron de ser meras dudas y se convirtieron en certezas. Antes veía su magnificencia como un reflejo de la gloria divina. Ahora la veía como prueba de su derecho a gobernar. Antes consideraba su sabiduría un don del Creador. Ahora la veía como un argumento para reclamar su lugar en el trono. Antes servía con amor. Ahora servía con resentimiento. Su lógica se torció hasta convencerse de que Dios había cometido una injusticia al limitar su poder. Si el universo era regido por el equilibrio y la perfección, ¿por qué un solo ser debía poseer la autoridad absoluta? No podía aceptar que la eternidad estuviera diseñada de esa manera. Creía que estaba ante un error divino, uno que él debía corregir.
la idea que lo condenó. Fue entonces cuando un pensamiento peligroso tomó forma en su mente, uno que cambiaría su destino para siempre. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte del testimonio y seré semejante al Altísimo. No quería simplemente más poder, quería lo supremo. Ya no aspiraba solo a liderar a los ángeles, sino a ser igual a Dios. Lucifer había cruzado un umbral del que no habría regreso. La duda se había convertido en certeza, la certeza en ambición, la ambición en desafío. Su corazón, una vez lleno de devoción, ahora ardía con un fuego de insatisfacción y rebeldía. No se conformaría con ser el ángel más glorioso, debía ser el soberano. Lo que no sabía era que su decisión ya había sellado su destino. La sombra había nacido en el cielo, y pronto el paraíso se convertiría en un campo de batalla. El momento de la revelación. El cielo estaba en calma cuando Dios reunió a toda su corte celestial. Los ángeles se congregaron ante su trono con expectativa y reverencia. Lo que se anunciaría cambiaría el destino de la creación. Dios reveló su nuevo plan. No solo crearía un mundo material, sino que en él habitaría una nueva forma de vida. Los humanos no serían como los ángeles, pues estarían hechos de carne y espíritu, mortales pero con libre albedrío. Y lo más asombroso, Dios mismo se haría hombre. El universo entero tembló ante esta revelación. Dios, el Ser Supremo, el Infinito, el Todopoderoso, tomaría la forma de una criatura frágil y caminaría entre los mortales. Su propósito sería traer salvación y redimirlos de sus pecados. Los ángeles estallaron en alabanzas. Era la mayor demostración de amor jamás concebida. Pero no todos celebraban. Entre la multitud, Lucifer permaneció inmóvil. Su resplandor, que siempre había irradiado poder, parecía opacarse. La noticia le resultaba insoportable. Él, el más glorioso de los ángeles, no había sido elegido para recibir esa unión divina. En su interior, su orgullo se retorció en resentimiento absoluto. No podía aceptar que Dios prefiriera encarnarse en una forma tan baja, tan limitada. La idea lo llenó de ira. En su mente, aquello no era un acto de amor, sino una humillación. Dios estaba pidiendo que los ángeles, los seres más puros, adoraran a un ser de carne y hueso. Aquello era inaceptable. Con frialdad, sin vacilar, se negó. El silencio se extendió en los cielos. Todos los ángeles quedaron atónitos. Nadie jamás había desafiado a Dios. Pero Lucifer no se detuvo. Su negativa fue solo el inicio. Con palabras calculadas, explicó que Dios les pedía algo ilógico, que los ángeles no debían inclinarse ante lo inferior. Su discurso fue tan persuasivo que muchos comenzaron a cuestionarse. Si Lucifer, el más sabio y glorioso, veía un error en el plan divino, no era posible que tuviera razón. Y así, la semilla de la rebelión fue sembrada. La gran rebelión y la caída de Lucifer, el nacimiento del adversario. Lucifer, cegado por su orgullo, comenzó a reunir aliados entre los ángeles. Sus palabras, llenas de carisma e inteligencia, resonaban en aquellos que lo admiraban. No les pedía desobediencia, sino que abrieran los ojos a lo que él consideraba una gran injusticia. Dios les había dado libre albedrío, pero ¿qué tipo de libertad era aquella si estaban obligados a servirlo eternamente? ¿Por qué, si eran seres de luz y poder, debían inclinarse ante un creador que ahora les pedía venerar a una criatura de carne y hueso? Su discurso era seductor, un río de lógica retorcida que erosionaba la convicción de muchos. La duda se propagó por los cielos como una sombra. Algunos ángeles, aunque no completamente convencidos, comenzaron a preguntarse si Lucifer podía tener razón. No se trataba solo de poder o gloria, sino de dignidad, les decía.
¿Por qué someterse a una orden tan absurda? ¿Acaso Dios estaba equivocado? Sus palabras sembraban incertidumbre en aquellos que nunca antes habían cuestionado la perfección divina, pero no todos fueron seducidos por su engaño. Entre los ángeles, uno de menor jerarquía, pero con un corazón inquebrantable, se alzó en medio del caos. Su voz resonó con una fuerza que atravesó la niebla del engaño y la confusión. ¿Quién como Dios? Era Miguel. A diferencia de Lucifer, Miguel no dio un discurso elaborado. No necesitó argumentos persuasivos ni promesas de grandeza. Solo recordó la verdad esencial, la única que importaba. Nadie puede compararse con Dios. Su declaración fue un relámpago que iluminó las mentes de muchos, devolviéndolos a la razón. De repente la mentira de Lucifer se desmoronó ante la fuerza de la verdad. El firmamento se estremeció y la rebelión se convirtió en una guerra abierta. Los cielos, antes llenos de paz y armonía, se convirtieron en un campo de batalla. Miguel y los ángeles fieles, armados con el poder de la justicia divina, se enfrentaron contra Lucifer y su ejército de rebeldes. No fue una lucha de espadas y escudos, sino un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Lucifer peleó con furia, pero la luz no podía ser vencida por la sombra. Uno a uno, los ángeles caídos fueron derrotados. Su resplandor se apagó, su gloria se desvaneció. El orgullo los había condenado. Finalmente, Dios dictó su sentencia. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, arrojados al abismo, cayendo como estrellas fugaces en la más profunda oscuridad. Ya no era el ángel de la luz, ahora era Satanás, el adversario, el príncipe de las tinieblas. Desde lo más profundo del abismo, miró con odio hacia los cielos que una vez fueron su hogar. Ya no podía desafiar a Dios directamente, pero aún le quedaba una última venganza. Si no podía reinar en el cielo, entonces gobernaría en las sombras. Si no podía derrocar al Altísimo, entonces corrompería su creación. El eterno enemigo de la humanidad. Desde el momento de su caída, Satanás dedicó su existencia a destruir la obra de Dios. Su odio no tenía límites, su deseo de venganza era insaciable. Si no pudo derrotar al Creador, haría todo lo posible por alejar a sus hijos de él. Su rebelión no terminó con su expulsión del cielo, sino que se trasladó a la creación misma. En la humanidad vio su nueva oportunidad, su nuevo campo de batalla, su mayor objetivo. Desde el principio, la sombra de su presencia ha acechado a los hombres. Fue él quien, disfrazado de serpiente, susurró en el oído de Eva, sembrando la misma duda que lo llevó a su propia condena. Con palabras dulces y engañosas, ofreció la misma promesa que había usado con los ángeles: seréis como dioses. Y con la misma mentira con la que él mismo cayó, arrastró a la humanidad al pecado. A lo largo de la historia, Satanás ha sido la personificación del mal, el gran tentador que busca corromper las almas y alejarlas del camino de la luz. Su propósito ya no es solo desafiar a Dios, sino hacer que su creación también se rebele contra él. Su estrategia ha sido siempre la misma: engañar, confundir, tentar, susurros en las sombras, promesas vacías de poder y placer, caminos de supuesta libertad que llevan a la esclavitud del pecado. Su mayor victoria no es imponerse por la fuerza, sino hacer que los hombres elijan alejarse de Dios por voluntad propia. Pero aunque su poder es grande, la historia ya ha sido escrita. Su derrota fue decretada desde el principio, y su destino final es el lago de fuego, donde su reinado de oscuridad llegará a su fin. Desde los cielos hasta la tierra, su caída es inevitable. No importa cuánto luche, cuánto engañe, cuántas almas logre desviar, el juicio ya ha sido determinado.
La historia de Lucifer es la historia del orgullo que se convirtió en caída, de la luz que se transformó en sombra. Su rebelión no solo cambió los cielos, sino que dejó una marca imborrable en la humanidad. Y su guerra aún continúa, pues sigue susurrando en los corazones de los hombres, tentando, engañando, buscando hacerlos caer. Pero así como Miguel venció en los cielos, así también la verdad siempre triunfará sobre la mentira. Porque al final, solo hay una respuesta ante la arrogancia de Lucifer, la misma que resonó en los cielos aquel día. ¿Quién como Dios? Con esto concluimos nuestro video de relatos bíblicos como nunca antes los habías escuchado. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a Camino Divino para seguir explorando juntos las grandes historias de la religión. ¿Qué otro tema te gustaría que abordáramos en profundidad? Déjalo en los comentarios, que siempre los leemos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuestiona, reflexiona y mantén la mente abierta. Hasta pronto.